Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 11 de agosto. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Trump declara en emergencia a la capital del país debido a los altos índices de criminalidad. Le tenemos el reporte desde Washington, D.C. Y el gobernador de Texas podría llamar a una sesión especial indefinidamente y ampliar las penas para los asambleístas demócratas que huyeron del estado. El fiscal general Ken Paxton estuvo en nuestros estudios y nos explica lo último de este caso. Además, consternación en Colombia tras la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien había sido atacado a balazos en junio durante un acto público. Voz News comienza ya. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en las calles de Washington, D.C. En una orden histórica, Trump comparó la situación de la capital de los Estados Unidos con capitales latinoamericanas como Ciudad de México y Bogotá, entre otras, que tienen altas cifras de homicidios. Vamos con Juan Esteban Silva, quien nos tiene detalles desde la Casa Blanca. Juan Esteban, te escuchamos. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Es un gusto, como siempre, saludarlos desde Washington, D.C. Una orden muy importante. El presidente Trump anunciando que el Departamento de Policía de Washington, miembros de la Guardia Nacional, pasarán a vigilar las calles, es decir, Washington, D.C., bajo control federal, ordenando el despliegue, como les digo, de la Guardia Nacional en las calles de la capital para combatir el crimen. Pues en este caso, el presidente Trump ha dejado claro que se tienen que tomar decisiones como el inmediato desalojo de algunos campamentos, también enfrentar temas como carjacking, los robos y los homicidios. Miren ustedes esta gráfica que nos ha entregado la Casa Blanca hoy, porque es la cifra de crímenes, de asesinatos puntualmente por cada 100,000 habitantes. Si ustedes se fijan, aparece Washington en primer lugar, pero también algunas ciudades de América Latina, como Bogotá, como Ciudad de México y como Lima. Esa es alguna de la especie de comparación que hace la Casa Blanca para comprobar que efectivamente lo que está pasando en Washington es verdaderamente preocupante. Esto es lo que ha dicho el presidente Trump. The number of car thefts has doubled over the past 5 years, and the number of carjackings has more than tripled. Murders in 2023 reached the highest rate probably ever. They say 25 years, but they don't know what that means because it just goes back 25 years. Can't be worse. Our capital city has been overtaken by violent gangs and bloodthirsty criminals, roving mobs of wild youth, drugged out maniacs and homeless people. And we're not going to let it happen anymore. We're not going to take it. El presidente enfatiza, Karina y televidentes, que esta intervención federal es esencial para restaurar el orden en la capital, adelantando que la presencia militar se mantendrá hasta que se alcance una seguridad completamente sólida. I'm announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse. This is Liberation Day in D.C., and we're going to take our capital back. We're taking it back. Si miramos algunas cifras, Karina, por ejemplo, en el caso de 2019 se reportaron 152 casos de robos a vehículos, una cifra que se disparó posteriormente a más de 950 en 2023. Cayó a 497 en el 2024, pero a la Casa Blanca le preocupa también, por supuesto, repito, temas como delitos violentos, porque las cifras siguen creciendo y recientemente el ataque a un miembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Dodge. Esto ha dicho el presidente Trump. And we're going to have the same thing here. But then I'm going to look at New York in a little while. Let's do this. Let's do this together. Let's see. It's going to go pretty quickly. And if we need to, we're going to do the same thing in Chicago, which is a disaster. We have a mayor there who's totally incompetent. He's an incompetent man. And we have an incompetent governor there. Pritzker's an incompetent. His family threw him out of the business, and he ran for governor. And now I understand he wants to be president. La Casa Blanca tomando medidas, avanzando en la recuperación del orden de Washington, D.C. Dice el presidente Trump que esta capital de los Estados Unidos tiene que volver a ser respetada. Que si no se respeta la capital de los Estados Unidos, ¿cómo se va a respetar el resto del país? Por supuesto, inicia la semana muy movida con decisiones que salen desde aquí, desde donde yo me encuentro muy cerca, desde el despacho Oval. Es la información para Voz News. Desde la Casa Blanca, Juan Esteban Silva.
Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y el Departamento de Seguridad Nacional informó sobre el arresto de más extranjeros indocumentados con antecedentes penales. Entre los detenidos se encuentran Albert Newton, de Jamaica, condenado por intento de asesinato en Nueva York; Milton Carchipuya, de Ecuador, implicado en un accidente mortal; Gilberto Zapata, de México, condenado por homicidio involuntario en Texas; Francisco Azono, también mexicano, condenado por agresión sexual agravada a un menor; Brian González, de México, con antecedentes por agresión física en Texas. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, denunció un alarmante aumento del 1000% en agresiones contra agentes de ICE, atribuyéndolo a la retórica de políticos santuario que, según ella, incitan a la violencia contra las fuerzas del orden. Y un nuevo opioide sintético es hasta 43 veces más letal que el fentanilo. Hablamos de los nitazenos producidos en laboratorios clandestinos chinos y podrían haber llegado a los cárteles de México aprovechando las relaciones con proveedores en China, según informes de la DEA. El fármaco se desarrolló hace más de 60 años como alternativa a la morfina, pero nunca se aprobó para uso médico debido a su alto riesgo de sobredosis. Las autoridades europeas ya han detectado varias sobredosis de este narcótico sintético y el devastador veneno está empezando ahora a llegar con más frecuencia a las costas estadounidenses, en donde ya han sido detectados varios casos por sobredosis. Estos incidentes son difíciles de resolver, ya que pocos condados cuentan con las pruebas toxicológicas adecuadas para detectarlo rápidamente. En más información, un juez federal ha rechazado la solicitud del Departamento de Justicia para revelar documentos del gran jurado relacionados con los casos de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell. En una orden de 31 páginas, el juez Paul Engelmeyer explicó que los documentos no contienen información nueva ni relevante sobre los delitos ni sobre la investigación. Según el juez, los gran jurados no escucharon a testigos directos, víctimas ni sospechosos. Su función fue únicamente presentar cargos, no investigar. Por eso decidió mantener los documentos en secreto. Esta decisión limita el acceso público a detalles que muchos esperaban conocer sobre uno de los casos más polémicos en los últimos años. En otras cosas, el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, criticó duramente a su oponente a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, por supuestamente vivir en un apartamento con renta regulada a pesar de ser muy rico. Anoche, en algún lugar de la ciudad de Nueva York, una madre soltera y sus hijos durmieron en un albergue para personas sin hogar porque usted, asambleísta Zohran Mamdani, ocupa su apartamento con renta regulada, publicó Cuomo en la plataforma X el viernes, junto con un video del legislador, diciendo que su renta mensual asciende a $2,300. Cuomo, quien perdió las primarias demócratas contra Mamdani, pero se enfrentará a él como independiente en las elecciones generales, instó a su oponente a ceder su apartamento a alguien que merezca más un subsidio. Además, mencionó la acomodada crianza de Mamdani, sus ingresos de más de 6 cifras y su propiedad en el extranjero. ¿Qué le parece? Y el gobierno de Texas continúa presionando para lograr que los legisladores demócratas regresen a la Asamblea Estatal y así sacar adelante el voto para la redistribución de distritos electorales. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de estos esfuerzos. Vanessa. Continúa en Texas la pelea entre demócratas y republicanos por cuenta de la intención del gobernador Greg Abbott de sacar adelante un nuevo mapa electoral que beneficiaría a los republicanos con hasta 8 nuevas sillas en el Congreso. Este fin de semana el gobernador Abbott ha dicho que tarde o temprano se va a aprobar esta redistribución de distritos electorales. Escuchemos al gobernador. So first, this could literally last years because in Texas, I'm authorized to call a special session every 30 days. It lasts 30 days. And as soon as this one is over, I'm going to call another one, then another one, then another one, then another one. If they show back up in the state of Texas, they will be arrested and taken to the Capitol. If they want to evade that arrest, they're going to have to stay outside of the state of Texas for literally years. And they might as well just start voting in California or voting in Illinois, wherever they may be. And that will aid and support the lawsuit that I filed in the Texas Supreme Court saying that these lawmakers have abandoned their seat because we are incapable of conducting business for the people of Texas because they have fled. Mientras tanto, tras una demanda del fiscal general de Texas, Ken Paxton, una jueza del distrito del condado de Tarrant determinó que el ex representante estadounidense Beto O'Rourke
no puede apoyar financieramente a los demócratas texanos que abandonaron el estado para retrasar la aprobación del nuevo mapa. O'Rourke y su grupo político llamado Powered by People fueron demandados por el fiscal general de Texas el viernes por la tarde. El fiscal Paxton argumentó que el grupo recaudaba fondos engañosamente y ayudaba ilegalmente a los demócratas texanos mientras se escondían en Illinois, Massachusetts y Nueva York para negar a la Cámara de Representantes de Texas el quórum necesario para aprobar esta legislación. Pero los demócratas no parecen dispuestos a acatar las órdenes. De hecho, este fin de semana el excongresista O'Rourke dijo que los demócratas no tienen que seguir las reglas. Escuchemos estas declaraciones que han generado bastante polémica. We want California and New Jersey and Illinois and Maryland and every other state where the Democrats hold the governor's mansion, the assembly, and the state senate to redraw their congressional districts now, not wait for Texas to move first, to maximize Democratic Party advantage. Listen, you may say to yourself, well, those aren't the rules. There are no refs in this game. Fuck the rules. We are going to win whatever it takes. We're going to take this to them in every way that we can. Pues así como lo escucharon del excongresista O'Rourke, también otros demócratas han estado pidiendo que en diferentes estados también se hagan nuevas redistribuciones de mapas electorales para beneficiar a los demócratas, de modo que lo que está ocurriendo en Texas podría ser el inicio de una nueva batalla nacional con varias redistribuciones de distritos electorales. Y para hablar de este tema que ha hecho titulares, tenemos en nuestros estudios al fiscal general de Texas, Ken Paxton. Bienvenido a Voz. En los últimos días, usted ha tomado una serie de medidas para repatriar a los demócratas de la Cámara de Representantes que abandonaron el estado, incluyendo la solicitud a las autoridades de California para que los puedan arrestar y regresar al estado de Texas. ¿Podría darnos una actualización sobre si alguno de estos legisladores ha sido arrestado y traído al estado o si alguno ha decidido regresar voluntariamente al estado de Texas? So these are new actions in court. Judges typically don't react immediately. So we're doing this in Illinois, as you said, California. So we're waiting on action from these judges. There's no guarantee they'll do it because these are judges in another state. But the idea is the way the Constitution works in the United States is each state, their laws are supposed to be recognized by other states. Given the fact that we have an arrest warrant out for these legislators, other states should, under the full faith and credit of the Constitution, under that clause, they should recognize that and allow us to bring our legislators back. Absolutamente. Ahora, procurador, usted ha solicitado también a la Corte Suprema de Texas la expulsión de 13 de estos legisladores demócratas que abandonaron el estado para romper el quórum, incluyendo a su líder, el representante Wu. Si bien la Constitución estatal reconoce tanto la ruptura del quórum como la imposición del mismo, ¿podría usted explicarnos los fundamentos legales de su petición y si usted cree que la Corte Suprema es la instancia apropiada para decidir sobre este importante hecho? Yeah, so we have to file us in the Supreme Court, and there's only certain people that can do it, a district attorney, a county attorney, and the attorney general. And yes, this is appropriate because and it's never been tried before, but we believe these legislators have a responsibility to do their jobs. We're making the argument that they are avoiding that. They've publicly made statements that they're not going to be here to vote and represent their constituents. Somebody needs to show up. It's their responsibility to be there, and since they will not show up, these are people that have left the state and they've said they won't do their jobs. We're asking the Supreme Court to replace them so that we can have people come in that will do that job. Procurador, en un caso similar, el gobernador del estado, Greg Abbott, sometió una petición similar a la Corte Suprema de Texas para remover al líder de los demócratas, al representante Wu. En esa demanda, sus abogados argumentan que el representante Wu tiene derecho a recibir un juicio conjurado antes de que se tome una decisión y ellos están pidiendo que este caso sea desestimado. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? So this is a specific action directly to the Supreme Court. It's hard if he's not in the state. Obviously, they know he's not going to be in front of a jury if he won't show up for even to vote. So it's nice for them to say he wants a jury trial. This is a different action. It's an emergency action. It's designed to
to get him back sooner rather than later. What he's asking for is a long process that stretches it out, and therefore he basically evades the purpose of a legislative session, which is to get redistricting done in a timely manner so that it can affect the next election. Procurador, usted también ha iniciado una investigación sobre la organización de Beto O'Rourke, Powered by People, por supuestamente financiar a los demócratas para que abandonaran el Estado. ¿Qué espera encontrar en esta investigación y cuáles podrían ser algunas de las violaciones legales que pudieran encontrarse en este caso? So it's a nonprofit that we're investigating. We have the right and obligation as the Attorney General's office to make sure that nonprofits are not being dishonest. They are advertising, powered by people, or advertising they're raising for political contributions, for political activities. And then they're actually funding personal expenses, whether it's flights or meals or lodging. Those are not the same and potentially illegal, and potentially bribes to get these legislators to do something that is in violation of state law. So we want to understand the communications among the parties to make sure that that is not actually happening. And if it is, to hold those organizations accountable, including Beto O'Rourke's organization, which has an injunction right now. We got an injunction at a Tarrant County courthouse saying that he could no longer do that. I'm not convinced that he's actually following that injunction. Y precisamente, hablando de Beto O'Rourke, durante el fin de semana, él pidió la redefinición de los mapas electorales en todos los estados del país, en donde los demócratas tienen mayoría, tanto la gobernación como el Congreso. ¿Usted cree que podría esto, de alguna manera, impactar negativamente a los republicanos? Y si usted cree que podrían los republicanos perder escaños en el Congreso si los demócratas hacen esto? Look, the Democrats have already done it in most of the states, whether it's Massachusetts, which 37% of the voters voted Republican. They have 0 Republican congressmen. Illinois, where a lot of these people are going. By the way, some of them are going to Massachusetts, but Illinois has 14 Democrats and 3 Republicans, even though it was, I think Kamala got 52% of the vote and Trump got 47 or 48%. So many of these states are drawn very unfavorably to Republicans. Republicans have not done this in the past, and so all Republicans are trying to do is even it out a little bit. But to have a state that has 40% or 45% or 40% Republicans and have no representation is pretty extreme. So it is very hypocritical for them to be complaining. They don't complain about their own states. When they gerrymander them, they only complain when we come back and say, wait a minute, this is unfair. We're gonna try to make this more fair. Y lo hemos visto en estados como Illinois. Yeah, and we have seen that in states like Illinois, for example. Exactly, and many other states. There's almost every Democratic state has, I mean, it's shocking that there are several Democratic states that have 0 Republican representation. That's as gerrymandered as you can get. They don't even pretend. Like, they don't even, I mean, at least in Illinois, they kind of pretend they give at least, you know, cursory 3, even though there's nowhere close to what the representation should be. And then we're not even close to that. You look at our map, it doesn't look like... 12 out of 17 in Illinois, right? Yeah. But you look at our map, it doesn't look anything like Illinois. Go look at the map. It's crazy what they've done. And it's crazy what these other states have done. And yet, they act like they are pristine and perfect, and they've never done anything like it. They have. They were the ones that started this years ago. Los demócratas argumentan que el nuevo mapa de redistribución de distritos afectaría el derecho de los votantes de las minorías y de alguna manera también los afectaría. Sin embargo, los hispanos y los afroamericanos votaron en números récords en la pasada elección por los republicanos. ¿Cómo responde usted a estos señalamientos? It's just not true. We're not allowed to base our decisions on race. We can base them on political lines and other factors, and that's what's happened. That's a completely false statement by them, and it's designed to create legal problems when we're defending our maps, but it's just not true. Fiscal General Paxton, usted también se está postulando para el Senado de los Estados Unidos en el escaño del senador John Cornyn. ¿Cuál es la diferencia entre su visión política y la del senador Cornyn, y qué haría usted diferente? Almost everything. He's been in office for almost 24 years, been there too long, has not represented Texans well, whether it's on the Second Amendment, where he's tried to restrict, which many Texans, especially Republicans, would not like, and even a lot of Democrats wouldn't like the restrictions. He's been against the border wall. He's been in favor more of amnesty. And he's also not been a supporter of President Trump. He's been very negative towards him in both of his elections.
and has only recently, since I got into the race, changed his positions on some of these issues that I've talked about. And if you look at his career over the last 40-something years, he's been in office since I was in college, and I'm 62. He's been there too long. He doesn't respond to the needs of Texans. And if you look at his record, he doesn't have a record that he wants to talk about because it's not something that the voters would be impressed with. So instead, he goes negative, and he doesn't focus on what he's done. If I'm an incumbent, like in my job, I always focused on what I had done for the people and let the voters decide. He doesn't have a record that has taken care of Texans, and it's time we send somebody up there that will do that from Texas. Gracias. Fiscal General Paxton, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darse el tiempo de hablar y de mostrarnos su perspectiva en estos importantes asuntos que estaremos siguiendo de cerca. Gracias, de verdad. Gracias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que espera tener una conversación constructiva con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en su próxima cumbre en Alaska. Escuchemos parte de lo que dijo. Well, we're going to have a meeting with Vladimir Putin, and at the end of that meeting, probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. How will you know that? Because that's what I do. I make deals. También expresó su descontento con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por descartar concesiones territoriales a Rusia para llegar a un pronto acuerdo de paz a la guerra en Ucrania. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó ayer domingo que su nuevo plan militar para Gaza es la mejor forma de terminar la guerra contra el grupo terrorista Hamás. Después de 22 meses de guerra, Netanyahu enfrenta una fuerte presión en Israel por el destino de los 49 rehenes todavía en manos del movimiento islamista. Netanyahu afirmó que permitirán a la población civil abandonar con toda seguridad las zonas de combate para ir a zonas seguras designadas y prometió corredores protegidos para la distribución de ayuda humanitaria. Por cierto, las fuerzas de defensa de Israel eliminaron a Anas al-Sharif, que se hacía pasar como periodista de la cadena catarí Al Jazeera, pero a quien señalan de ejercer activamente como jefe de una célula terrorista de Hamás, según las autoridades de Israel. Al-Sharif era responsable de orquestar ataques con cohetes contra civiles israelíes, así lo informó el ejército israelí. De regreso a nuestro entorno, al menos un muerto y decenas de heridos dejó una explosión en una planta siderúrgica de US Steel cerca de Pittsburgh, en Pensilvania. Los servicios de emergencia del condado Allegheny dijeron que el incendio en la planta comenzó alrededor de las 10:51 de la mañana. Las autoridades pidieron a los residentes que se mantuvieran alejados del lugar para que los equipos de emergencia pudieran actuar en el rescate de las víctimas. Y en noticias positivas para los Estados Unidos, Nvidia y Advanced Micro Devices llegaron a un acuerdo con la administración Trump sobre sus ventas a China. Las empresas de microchips le pagarán al gobierno de Estados Unidos el 15% de sus ventas a China, así lo informó el Financial Times, quienes hablaron con un funcionario estadounidense con conocimiento sobre el acuerdo, mientras que Nvidia deberá pagar por las ventas del chip H20. AMD hará lo propio sobre el chip MI 308. La noticia trascendió apenas días después de que el presidente Donald Trump se reuniera con Jensen Huang, CEO de Nvidia. La medida no funcionará como un derecho de exportación, sino como un peaje o una cuota especial del 15% sobre estas ventas por exportar a un país considerado como un competidor estratégico. El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien fue atacado a balazos en junio en un acto público, falleció hoy a sus 39 años de edad tras pasar 2 meses en cuidados intensivos, así lo dio a conocer su esposa. El legislador de oposición murió la madrugada de este lunes luego de sufrir una nueva hemorragia cerebral el sábado que lo llevó a estado crítico, según la clínica donde estaba internado. Gracias por una vida llena de amor, escribió su esposa María Claudia Tarazona en su cuenta de Instagram en un mensaje acompañado de una fotografía de la pareja. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos, agregó. Uribe deja a un hijo pequeño y a 3 adolescentes hijas de su esposa, a quienes acogió como propias. Uribe fue baleado el 7 de junio durante un mitin en un barrio popular de Bogotá.
Un sicario de 15 años le disparó 3 veces, 2 en la cabeza, sin que se conozcan los motivos. Las autoridades han capturado a 6 sospechosos relacionados con el ataque. Descanse en paz. Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, exigió justicia luego de darse a conocer la noticia de la muerte del senador colombiano Miguel Uribe. Estados Unidos se solidariza con su familia y con el pueblo colombiano, tanto en el duelo como en el reclamo de justicia contra los responsables, escribió Rubio en la plataforma X. En otras cosas, la Fuerza Naval de Guatemala interceptó en aguas del Pacífico a 5 mexicanos y un salvadoreño que transportaban 1.500 kilos de cocaína en 2 lanchas, así lo informó este lunes la policía local. Las embarcaciones fueron localizadas mientras navegaban frente a las costas guatemaltecas el domingo. Luego del conteo, se estableció que las lanchas transportaban 1.500 paquetes de cocaína de 1 kilo cada una, señaló la policía. Las autoridades agregaron que en el operativo fueron detenidos 5 mexicanos y un salvadoreño, a quienes se les incautó localizadores y teléfonos satelitales. Estados Unidos estima que el 90% de la cocaína que llega a los Estados Unidos pasa en avionetas, lanchas y mini submarinos a través de México y Centroamérica. Increíble. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros analistas para hablar de lo que hace titulares. I'm announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse. This is Liberation Day in D.C., and we're going to take our capital back. We're taking it back. Como lo escuchamos y como lo informamos, el presidente Trump invocó hoy la sección 740 de la Ley de Autonomía de Washington, D.C., tomando legalmente el control federal directo de la capital de la nación. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista político de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz; y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos y bueno, comenzamos con esto que está acaparando los titulares en este lunes. Comienzo contigo, Alfonso. Primero que nada, ¿crees que se justifica la invocación de la sección 740 del Home Rule Act por parte del presidente Trump? ¿Y crees que esto realmente va a ayudar a reducir las tasas de delitos en Washington, D.C., que han sido también un problema para administraciones anteriores? Yo creo que sí, es una evaluación que tiene que hacer el Ejecutivo, que tiene que hacer el presidente y la tiene que justificar, y yo creo que él la justifica. Hay diferencias de opinión en cuanto a las cifras. Los demócratas, la alcaldesa de Washington, tienen otras cifras que las que está manejando la Casa Blanca. La Casa Blanca está citando un estudio del Rochester Institute of Technology que demuestra que la tasa de crímenes violentos, de homicidios, asesinatos, es altísima, de las más altas en Estados Unidos. Entonces yo creo que se justifica. Mira, yo que vivo en la zona de Washington, trabajo en Washington, hay un ambiente de inseguridad muy grande. Y como decía la semana pasada, hay ambulantes por todas partes. La ciudad facilita tiendas de campaña para que puedan dormir en distintas partes de la ciudad. O sea, y sabemos, hay incidentes de delitos violentos, de palizas que le dan a la gente recientes. Entonces, es un ambiente de inseguridad y uno cuando está en la ciudad se siente inseguro, particularmente en ciertas zonas. Entonces, el que vive en D.C., que no tiene una agenda política de izquierda, está contento con esto. Obviamente, lo que dice la alcaldesa es que ella tiene que cumplir con la ley, no tiene de otra. El Home Rule Act es muy claro. El presidente puede federalizar, puede asumir control de la Guardia Nacional de D.C., porque D.C. es un territorio federal. Y segundo, aunque la Guardia Nacional puede entrar no para hacer arrestos, sino para apoyar a la policía, y puede tomar control de la policía inicialmente por 2 días, lo que puede extenderlo hasta 30 días, que creo que es lo que dice su orden ejecutiva. Después de 30 días requeriría una autorización por ley del Congreso, pero que se necesita absolutamente. Por supuesto. Ahora, escuchamos todo tipo de retóricas en los medios de comunicación y evidentemente por parte de legisladores de izquierda. Vanessa, ¿cómo respondes a las críticas, por ejemplo, de los legisladores demócratas que señalan a Trump de un supuesto exceso federal?
Bueno, yo creo que de pronto alguien que no venga mucho a DC o de pronto alguien que no viva en DC, que lo vea desde lejos, yo creo que sí hay un sentimiento en general, digamos históricamente a los americanos, entiendo yo, de pronto no querer militarizar ciudades, ¿no? Pero yo creo que la gente que vive en DC, que le toca que aguantar las cosas, que le toca que aguantar a la gente en DC, y es que además es muy triste porque estamos hablando de la capital. Estamos hablando de que a tan solo unas cuadras del Congreso, a tan solo unas cuadras de la Casa Blanca, matan gente, roban, sucede de todo. Y es muy triste, es decir, el país, en eso tiene mucha razón Trump cuando dice que el país más poderoso del mundo no se puede dar el lujo de que a tan solo unas cuadras de donde se mueve el poder estén matando gente y estén cometiendo todo tipo de delitos. Entonces yo creo que si bien puede haber por allá alguna persona lejos de DC que diga de pronto esto es exagerado porque además ve las noticias, yo creo que todas las personas o que han venido a DC o que viven en DC pueden entender que esto es una buena medida. Por supuesto. Ahora, el presidente Trump no descartó el replicar esto en otras ciudades importantes del país. Mencionó, por ejemplo, el caso de Nueva York, que ha sido una de las ciudades que tiene más altos índices de violencia. Mencionó incluso la ciudad de Chicago e incluso el estado de Illinois. Orlando, ¿cómo ves que el presidente pudiera replicar este tipo de acción para tratar de regresar la seguridad a estas otras ciudades que son de las principales de Estados Unidos con altos índices de criminalidad y que además están en manos de legisladores demócratas? Bueno, esto evidentemente escandaliza y en el marco de un intento de victimización por parte de los demócratas, donde intentan presentar la administración como especie de régimen autoritario con características imperiales y todo esto, pues la idea de que entren militares a una ciudad como Nueva York, por ejemplo, como Chicago, para tomar el control pudiera aterrar, pero yo creo que esto solamente vende en los grupitos de izquierda dogmáticos, ideologizados, en la prensa de izquierda que nadie toma en serio, porque la mayoría del país creo que vería con buenos ojos la imposición del orden. No se puede vivir sin orden, no puede haber sociedad sin orden, no puede construirse una comunidad sin orden, y claramente el orden se ha perdido en las ciudades controladas por los demócratas. Es triste lo de Nueva York, es triste lo de Chicago, es triste lo de ciudades de California, en general lo que estamos viendo en grandes ciudades de Estados Unidos, ciudades que históricamente han sido ejemplo y han sido referentes para el mundo, y ciudades que en los últimos años han sido tan importantes, hoy sumidas en el caos total, en la delincuencia. Es lo que dice Vanessa, esto es un lujo que se puede dar un país del tercer mundo, que se puede dar un país anárquico, un país autoritario, pero la gran potencia del mundo, el principal país del mundo en términos tecnológicos, en términos económicos, que tenga las principales ciudades sumidas en el caos. Eso es inaceptable. Yo creo que la administración tiene la responsabilidad de entrar y en la medida en que demuestre la efectividad en Washington, puede hacerlo en otras ciudades gozando de mucho apoyo popular. Pero aquí hay un problema logístico y también constitucional. En DC lo puede hacer porque en DC es un distrito federal y la ley del Home Rule permite que él tome control de la policía. Entonces la policía va a colaborar con la Guardia Nacional. Cuando en California el presidente federaliza la Guardia Nacional de California, era para darle apoyo a ICE, no a la policía local. Y él no puede tomar control de la policía local de Nueva York. Y si esa policía, o sea, no puede forzar a que esa policía colabore con la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional estaría ahí para darle apoyo a la policía de Nueva York. Pero si no hay liderato local en términos policíacos, los problemas van a continuar. Por supuesto, y desafortunadamente así va a ser porque los legisladores demócratas nunca van a estar de acuerdo en colaborar con las autoridades federales, incluso por el bien de sus propias comunidades. Pero bueno, este deseo del presidente de poner orden en la capital del país y en las ciudades estadounidenses se extiende más allá de las fronteras. Trump, como ya lo sabemos, ha emprendido una lucha frontal contra el narcotráfico, en contra de los cárteles de la droga y apunta directamente a México y Venezuela. La semana pasada aumentaron el precio de recompensa por el dictador Nicolás Maduro.
Ahora, después de haber designado a los cárteles como grupos terroristas, el gobierno de Estados Unidos puede también utilizar a las fuerzas y tecnología militar para emprender esta lucha. Alfonso, primero que nada, ¿cómo ves las reacciones a este anuncio por parte de la administración Trump? ¿Cómo ves las reacciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del presidente de Colombia, Gustavo Petro? Bueno, era totalmente anticipable. Ellos van a decir que cualquier intervención de Estados Unidos es un ataque a su soberanía, y obviamente alguien como Petro, un líder de segunda, desquiciado, pues ya está diciendo que un ataque a Venezuela sería un ataque a Colombia también, y que ellos de alguna manera responderían. No sé qué pueden hacer. Mira, yo no creo que Estados Unidos vaya a comprometer tropas en América Latina, eso no va a suceder. Pero sí aquí hay una cosa muy importante, el mensaje que está enviando la administración. Estos carteles, a quienes los regímenes, gobiernos en México no le están prestando suficiente atención en cuanto a combatirlos, son una amenaza directa a los Estados Unidos, son ahora grupos terroristas y Estados Unidos no se va a quedar maniatado. Y lo que sí Estados Unidos puede hacer son ataques quirúrgicos con drones, y pudiera ser con aviones, ¿verdad? Piloteados. Pero yo creo que con drones puede hacer mucho Estados Unidos en la región y enviarle un mensaje fuerte a los carteles y a los gobiernos que tienen que actuar seriamente para combatir el narcotráfico. En el caso de Venezuela, el problema es que el régimen es un narcoestado. Maduro es el líder de un cartel. Entonces yo creo que el mensaje va en serio de que Estados Unidos va a tomar cartas sobre el asunto. Nosotros no vamos a estar invadiendo países, pero pudiéramos estar haciendo ataques quirúrgicos clave que le den un golpe al narco y a esos regímenes. Y si es así, pues, y eso incentiva a que pueblos en Venezuela pues finalmente se cansen ya y tumben el régimen, pues que así sea. Interesante darle seguimiento, por supuesto, a cómo se va a llevar a cabo esta dinámica. Ahora, víctimas del narcotráfico hay de todo tipo. Hoy, lamentablemente, falleció Miguel Uribe Turbay después de que hace 6 semanas recibiera 2 disparos en la cabeza, plena luz del día. El presidente Petro, en lugar de proteger a sus ciudadanos, ha optado, como lo mencionabas, Alfonso, por ofrecer mensajes de apoyo a Maduro. Vanessa, ¿qué representa esto para los colombianos? ¿Qué mensaje manda esta reacción por parte del presidente Petro, quien no pudo proteger la vida de un senador, de un precandidato presidencial, y ahora, ante el anuncio de la administración Trump, sale a defender y a poner la cara por el dictador Maduro? Yo creo que en general en Colombia hay rabia, hay indignación, pero no hay que tampoco olvidar que gran parte del objetivo de este tipo de asesinatos y de atentados es causar miedo en la población. Y yo creo que en cierta medida y con toda razón hay gente que ya tiene miedo en Colombia, que ya tiene miedo de que algo le pueda pasar, porque además es que tenemos un presidente que cuando no le gusta algo que alguien, por ejemplo, dice en redes sociales, él retuitea lo que dice esa persona y lo pone en el ojo público. Un presidente no puede hacer eso, y menos en un país donde hay tanta violencia, y efectivamente incluso ese fue el caso con Miguel Uribe. Unos días antes de que recibiera ese disparo, que lastimosamente y finalmente hoy terminó en la muerte de Miguel Uribe, unos días antes Gustavo Petro retuiteó una publicación de Miguel Uribe y dijo que no podía continuar su discurso. Obviamente no es un llamado directo, qué es lo que dice él, cómo se defendió él, pero evidentemente un presidente no debe hacer eso y no puede poner en el ojo de los delincuentes a las personas. Entonces yo creo que en Colombia sí hay dolor, hay indignación, pero también hay miedo, y creo que eso es parte de la estrategia de la izquierda y de los socialistas, y pues es muy peligroso. Ahora, de Petro es muy peligroso que él es un exguerrillero, pero además que está en las drogas, y cuando alguien está en las drogas, pues no tiene control de sí mismo. Entonces, si ya sano, o digamos una persona normal, un exguerrillero es peligroso, imagínense un exguerrillero, pero además que no puede mantenerse, digamos, en sus 5 sentidos porque tiene problemas de adicción. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Y si crees que Petro se está arriesgando de alguna manera a que su gobierno sea sancionado
precisamente por salir a defender a Maduro. Bueno, es que yo creo que hay que asumir y la amenaza de Petro y el desafío de Petro a Donald Trump es un reconocimiento de eso, de que el gobierno de Petro es prácticamente una extensión de la dinámica criminal de Venezuela. Por mucho tiempo se alertó que Gustavo Petro era el candidato del chavismo en Colombia, que Gustavo Petro había recibido el apoyo del crimen organizado venezolano, del terrorismo y del narcotráfico de Venezuela para llegar a la presidencia de Colombia. Y esta pataleta en defensa de lo peor de la región, frente a un tipo como Trump, que no va a tener pudor alguno en hacer pagar las consecuencias a quienes tengan que pagarla, pues es una muestra de lo comprometido que está Petro con el régimen de Maduro. Y que incluso si tiene que ordenarle a las Fuerzas Armadas colombianas, tradicionalmente institucionales, serias, muy apegadas a la Constitución, a defender a un narcoestado y a una banda criminal narcotraficante como el Cártel de los Soles, pues aparentemente lo va a hacer. Yo supondría que un escenario así implicaría la salida inmediata de Petro del poder, porque yo supongo que las Fuerzas Armadas colombianas tienen la dignidad como para desacatar una orden de esa magnitud. Pero esto es vergonzoso, es muy triste la decadencia en la que se encuentra Colombia, es muy triste, todo esto está sucediendo al mismo tiempo, hoy con lo de Miguel Uribe, pero queda un año y ojalá la oposición colombiana pueda resistir ese año para sacar a Petro. Así es, con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de Bosnios. El presidente Trump calificó el próximo encuentro con el presidente Putin como una reunión exploratoria y afirmó que no busca cerrar un acuerdo de paz, pero sí presionar al líder ruso para que termine la guerra en Ucrania. Regresamos con nuestros analistas. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Crees que realmente pueda llegarse a un acuerdo definitivo para lograr la paz entre Rusia y Ucrania? Especialmente cuando, como lo vemos, bueno, Putin ha sido bastante duro. Zelensky no está dispuesto a ceder más territorio de Ucrania a Rusia. ¿Qué tan factible ves que se pueda lograr algo? Bueno, yo creo que con Trump todo es posible y yo creo que si se está dando este encuentro es precisamente porque Putin le comunicó al enviado del presidente Trump de que ya estaba dispuesto a lograr un cese al fuego y empezar a hablar de paz, que pueda incluir un trueque de territorio. Obviamente, como tú dices, hay que ver si Zelensky está dispuesto a hacer eso, pero me da gracia porque en cierto sentido, hasta hace una semana, todos decían, no, ya Trump se está dando cuenta de que Putin no quiere negociar, esto se acabó, esto va a continuar indefinidamente y ahora todo el mundo está hablando de que es posible algún tipo de acuerdo de paz, pero que Putin va a tratar de terminar con una buena mano. Y por eso los europeos quieren reunirse con Trump y van a tener, creo que este miércoles, una cumbre virtual en la que va a participar Zelensky también para hablar pues, de qué es lo que va a discutir Trump con Putin el viernes. Ellos están interesados en conseguir garantías de seguridad para Ucrania, y también hablar de qué territorio están hablando, ¿verdad? A qué se refiere con ese trueque de territorio. Vamos a ver, yo creo que Trump definitivamente está interesado en lograr algo y hay que reconocer que para que se dé un acuerdo de paz tiene que haber una cesión de territorio, eso es una realidad. Y yo creo que la presión que le ha estado poniendo Trump a Putin estas últimas semanas y meses, yo creo que está dando efecto. Habrá que ver. Yo creo que a corto plazo lo que creo que sí es posible y es un gran logro en este momento es un cese al fuego. Eso sí se pudiera lograr a corto plazo. Y vamos, lo que estamos viendo aquí es material de Premio Nobel de la Paz que nunca se lo van a dar a Trump, pero realmente es impresionante lo que está sucediendo. Bueno, y el logro de que al menos Putin se acerque a la mesa de negociaciones, ¿no? Independientemente de que se logre o no. Me voy de aquí directamente con Orlando, que generalmente tiene una opinión completamente contrastante en este tema. Y quisiera preguntarte a ti, Orlando. Zelensky no fue invitado, finalmente no fue invitado, aunque Trump dijo que lo va a llamar después de esta reunión. Como lo menciona Alfonso, hay la posibilidad de un
trueque o intercambio de territorios sobre la mesa. ¿Tú crees que realmente se vaya a lograr, sobre todo conociendo la posición que ha tenido Zelensky en relación a que él no quiere ceder más parte del territorio ucraniano? No, yo no creo que se vaya a lograr algo honesto. Y si se acuerda un cese al fuego, va a ser un cese al fuego completamente frágil, como el que ya se acordó, de hecho, en su momento, que habrá durado 12 horas, como mucho, 24 horas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Putin está en una guerra y no existe disuasión militar que haga considerar a Putin de que debería dejar de buscar el triunfo en esta guerra, que es el control del territorio ucraniano. Por otro lado, Putin sabe dos cosas importantes. Uno, que Trump tiene mucha presión de la ala republicana, de gente republicana que quiere que Estados Unidos deje de apoyar a Ucrania. Y segundo, que a Trump le quedan 3 años y medio y que en 3 años y medio hay otro presidente en la Casa Blanca y Putin va a seguir en el Kremlin. Entonces, esos dos cálculos lo que le dan a Putin es la certeza de que esta es una guerra que eventualmente él va a poder ganar en la medida en que nadie lo detenga militarmente. Por lo tanto, ¿por qué pararse hoy? ¿Por qué ceder hoy? ¿Por qué claudicar? No lo va a hacer. En todo caso, va a comprar tiempo. Porque es verdad, hay algo que juega al favor de Trump y es su personalidad. Trump puede ser muy diplomático, puede lograr grandes acuerdos, pero al mismo tiempo, cuando pierde la paciencia, puede hacer algo que Putin no pueda querer que haga. Eso también está sobre la mesa. Es verdad que Trump fue el que contuvo a Putin por varios años hasta que llegó Biden, pero ya empezada la guerra, no veo a Putin claudicando y echándose para atrás. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Estás más hacia la opinión de Alfonso de que se puede lograr algo, más hacia la opinión de Orlando? Yo estoy de acuerdo con Orlando. Lo que estoy diciendo es que con Trump todo es posible y soy un poquito más optimista que Orlando. Pero es verdad lo que dice Orlando de Vladimir Putin. O sea, uno no puede confiar en él. Vanessa, ¿cuál podría ser ese as bajo la manga que pueda sacar el presidente Trump para de alguna manera terminar de doblegar a Putin, además de la presión con las sanciones que ya ha ejercido en contra de Putin? Yo sospecho que el presidente lo que va a hacer es darle un ultimátum y hacerlo en persona, porque si el presidente sigue echándose para atrás en el sentido de que hace amenazas y no termina de concretarlas, pues lo van a empezar a criticar de todos los lados, se va a empezar a ver mal. Entonces yo creo que él quiere en esta reunión hacer un ultimátum y después de eso yo creo que ya el presidente Trump tiene que decidir. O hace algo y pone sanciones extremadamente fuertes o dice nos retiramos, nos salimos de acá y acepta que la gente le va a decir, prometió que en tantos días iba a acabar con la guerra y eso no pasó y volteamos la página y seguimos con eso y aguantamos lo que haya que aguantar de críticas. Pero yo creo que no se puede seguir en esa situación porque entonces cuando está el presidente ahí metido en la mitad intentando solucionar un problema y un conflicto que no es de él, pues en cierta medida la gente empieza a culparlo a él. Y creo que lo que vendrá es ese ultimátum y por eso se logró hacer en persona, supongo. Claro, bueno, crucial lo que vaya a suceder, crucial también lo que discuta la Unión Europea y ojalá que pueda haber alguna presión suficiente para poder doblegar a Putin, aunque Orlando tiene mucha razón, ¿no? ¿Qué le da a Putin el rendirse ahora cuando sabe que finalmente a Trump y su política más dura le quedan solamente 3 años y medio en comparación con la de Biden, por ejemplo, que fue cuando él invadió? Lo que pasa es que yo creo que no podemos subestimar el impacto económico de las sanciones sobre productos energéticos, o sea, las sanciones a países que compran petróleo de Rusia, cortar la oferta de Rusia a Europa Occidental. Eso tiene un impacto económico real en el país y para el régimen de Vladimir Putin. O sea, que es algo que está considerando. Claro, y si podría sobrevivirlo por los próximos 3 años y medio, ¿no? Bueno, pues está por verse qué sucede. Vámonos a este segundo tema que también es bastante complicado y es que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo ayer que su nuevo plan militar para Gaza es la mejor forma de terminar con la guerra contra el grupo terrorista Hamás. A ver,
Netanyahu afirma que su objetivo no es ocupar Gaza, sino desmilitarizarla, liberar a los rehenes y establecer una administración civil pacífica no israelí. Ha dicho que va a permitir que los civiles salgan de la mejor manera, pero sigue firme en atacar y destruir a Hamás. Ahí comienzo contigo, Orlando. ¿Cuáles son los retos que enfrenta Netanyahu, sobre todo cuando la opinión pública a nivel mundial no le está favoreciendo en este momento? Bueno, los retos son las complejidades del terreno y la falta de humanidad de Hamás, ¿no? Que es un grupo terrorista que precisamente utiliza a los civiles como un recurso militar. Y el problema es que eso no le ha implicado a Hamás la condena del mundo, sino lo contrario. La utilización de civiles ha permitido que Hamás imponga el relato de que Israel tiene una guerra contra los civiles más allá que contra el grupo terrorista. Y a mí lo que me preocupa es que no solamente que Israel pudiera estar perdiendo la guerra comunicacional, sino ya estamos viendo cómo hay una especie de ola, de efecto bola de nieve, además de países que empiezan a decir que van a reconocer a un Estado palestino ahora en la Asamblea de las Naciones Unidas. Eso podría generarle un problema muy grande a Israel. Y sería prácticamente provocar lo contrario a lo que Israel está aspirando. Entonces, si la guerra contra Hamás va a provocar que parte importante de la comunidad internacional, no estamos hablando de países de tercer nivel, países de África o lo que sea, estamos hablando de Inglaterra, Canadá, ahora Australia, etcétera, Francia. Eso va a tener un impacto importante, ¿no? Ya entonces cambian las circunstancias del conflicto. Entonces, Israel se tiene que cuidar mucho. Hace unas horas nos enterábamos de que había muerto. Esto obviamente necesita esclarecerse muy bien, pero un periodista de Al Jazeera, esto no contribuye con el relato. Yo no sé quién era el periodista. Yo no sé si el periodista era amigo de los de Hamás, compartía, no sé, almuerzos con terroristas o lo que sea, no sé. Pero Israel tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber que un tipo que se disfrazaba de prensa y le reportaba a un medio internacional como Al Jazeera, pues su muerte iba a tener un impacto muy grande. Entonces, tiene que cuidarse mucho más. Por supuesto. Ahora, por su parte, el ejército israelí asegura que este periodista en realidad era de alguna manera aliado de Hamás. Incluso lo señalan de haber orquestado algunos ataques contra civiles israelíes. Será muy importante ver qué pruebas presenta el ejército de Israel y, por supuesto, si tomaron esa determinación, el por qué. Pero como tú lo dices, la guerra mediática sigue ahí. Ahora, el tiempo se agota. La Asamblea General de la ONU se va a llevar a cabo en septiembre, si no mal recuerdo. ¿Qué sigue, Vanessa, para Netanyahu y qué decisión crees que va a tomar? Él ha decidido seguir adelante en contra de Hamás. ¿Crees que es la decisión correcta, sobre todo, como lo estaba mencionando Orlando, con tantos países que de alguna manera se están poniendo a favor de reconocer un Estado palestino? Es la decisión correcta porque si no se hace lo que vamos, es decir, mantenernos en la situación en la que estamos es inviable. Es inviable porque estamos viendo efectivamente niños muriendo de hambre, porque estamos viendo una población civil completamente viviendo en condiciones infrahumanas y el mundo entero no va a permitir eso. Eventualmente todo el mundo se va a levantar y va a terminar, hasta los mejores amigos internacionales van a terminar reclamándole a Netanyahu. Vimos al presidente Trump diciendo hace unas semanas, diciendo mi gente está empezando a odiar a Israel. Entonces es el momento para que algo se haga porque esta situación no puede continuar. Entonces, si es el momento, hay dos opciones. O se echan para atrás y dejan que todo siga como si nada, lo cual no tiene sentido. O después de todo lo que han logrado, pues intentan hacer, digamos, la puntada final, que es una cosa muy difícil porque históricamente hemos visto este problema. No se sabe cómo se va a solucionar, un gobierno de qué, quién va a ser el gobierno, cuál gente. Si la favorabilidad de Hamás dentro de la población civil es altísima, es decir, esto implica problemas, los problemas incluso más complicados no son, digamos, del ejército y de vencer físicamente a Hamás, sino son culturales, sociológicos, psicológicos, pero yo creo que ya a este punto es el camino a seguir para Netanyahu. Alfonso, ¿cómo lo ves?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Vanessa y Orlando. O sea, aquí, en teoría, Netanyahu tiene la razón. O sea, es tomar control de Gaza, garantizar la seguridad, no gobernarlo, pero por lo menos establecer un perímetro de seguridad y acabar de una vez y por todas con Hamás. El problema es que en teoría eso suena bien, ¿verdad? Pero es el costo. Para muchos israelitas que se han estado manifestando en los últimos días en contra de la estrategia de Netanyahu, el problema es que hacer eso pudiera llevar a que los poco más de 20 rehenes que quedan en control de Hamás puedan ser asesinados. Entonces están preocupados de que esa intensificación de las hostilidades en Gaza pudiera llevar a la muerte de rehenes. Pero por otra parte, el costo también es la hambruna, es la muerte de civiles, que quizás no es por culpa de Israel, pero porque Hamás los utiliza, los pone los objetivos. Hay brigadas de Hamás en zonas de civiles. Hamás roba suministros de comida, de agua. Entonces eso lleva a que sufra el pueblo palestino. No es culpa de Israel, pero eso es lo que se ve. Y si además, como bien decían Orlando y Vanessa, tenemos países importantes de pronto diciendo vamos a reconocer a Palestina como un Estado, pues entonces eso ya al final es totalmente contraproducente. O sea que sí, en teoría suena bien lo que quiere hacer Netanyahu, pero a veces lo que suena bien o lo ideal no es lo mejor en este momento. O sea que quizás debería bajar un poquito el diapasón y permitir que se estabilice un poco la situación para proveer, para asegurarse que los suministros entren, que no sean robados, que no haya hambruna, y entonces si acaso más adelante seguir los esfuerzos en contra de Hamás. Pero es muy difícil, es muy difícil. Por supuesto, y creo que lo que habrá que estar pendientes también es qué postura asume la posición Trump ante esto, que bueno, va cambiando día a día. Como siempre, gracias Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por estar con nosotros en el panel del día de hoy. Se nos terminó el tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos y empezar la semana bien informados con nosotros. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que están en pantalla y muy importante, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.